afternoon, everybody. My name is Chris Hernandez-Roy. I work in the Secretary General's office, and I'll be your MC today. Welcome to this afternoon's press conference about international crimes in Venezuela, where we will touch upon extrajudicial killings, torture, political prisoners, and the crime of forced displacement, all of which have occurred and are occurring in Venezuela today. Our speakers this afternoon include Secretary General of the OAS, Luis Almagro, the Executive Director of the Casla Institute, Tamara Suju, the former Chief of Citizen Security of the City of Caracas and former political prisoner and now Special Commissioner for Security and Intelligence of the Democratic Venezuelan Embassy in Washington, Ivan Simonovic, and of course the United States Special Representative for Venezuela, Elliot Abrams. The speakers will present in that order. Also with us today at the head table is Venezuela's ambassador, Venezuela's Democratic ambassador to the OAS, Gustavo Tarre Briceño. And I'd also like to recognize the presence in the audience of Ambassador Carlos Trujillo, U.S. Ambassador to the OAS, the presence also of Adrienne Ross, who's the Deputy Assistant Secretary for Western Hemisphere Affairs. The speakers will present their remarks in both English and Spanish, and for those who need them, there should be interpretation devices in the room. Without further ado, I'd like to offer the floor to Secretary General Almagro. Gracias a todas y todos por su presencia y por atender esta invitación. Ustedes ya nos han escuchado hablar en reiteradas ocasiones respecto a la situación de violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela. Hemos continuado trabajando en este tiempo, desde nuestro primer informe en mayo del 2016 hasta el día de la fecha y el último informe presentado sobre la situación del pueblo Pemón en Venezuela. La lógica criminal del régimen obviamente tiene que ver con su imposición por la fuerza de determinados parámetros en los cuales la represión y la opresión forman la base fundamental por la cual se sostienen en el poder. Esta dinámica tiene que ver con diversos instrumentos que han utilizado en este tiempo. Todos ellos han sido denunciados exhaustivamente y todos ellos siguen ocurriendo el día de hoy. Ayer justamente denunciamos las violaciones de derechos humanos y torturas del coronel Mejía. Y informes de la situación de los militares presos en el DGCIM y de cada uno de los presos políticos. Niveles de tortura, nuevos presos políticos, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, los parámetros de desplazamiento forzado del pueblo Pemón. Cada una de estas lógicas se han repetido en este tiempo, se han repetido en todos estos años. Por eso nuestro informe también sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, por eso también la actualización permanente de sus informes y de las denuncias que realizamos. Los datos hoy de la realidad indican que puede haber un proceso de diálogo en curso y de todas maneras hay asesinatos a través de la tortura, hay ejecuciones extrajudiciales, hay tortura en curso, hay nuevos presos políticos. La lógica del régimen no hace simplemente que business as usual, la represión, la opresión, tiene que ver con lógicas de sostenerse en el poder. Esas lógicas de sostenerse en el poder tienen que ver con la utilización de prácticamente cada una de las tipificaciones que existen de variables de crímenes de lesa humanidad en el marco del Estatuto de Roma. Cada uno de ellos, cada artículo ha sido violado sistemáticamente por la dictadura usurpadora de Nicolás Maduro. Cada uno de ellos
se ha repetido y se ha disuelto la presión internacional que podía haber en algún esquema nuevo en el cual la acción de mediadores o de diálogo definitivamente traía consigo una nueva agenda política que dejaba en el olvido el asesinato, que dejaba en el olvido la tortura de muchos, que dejaba en el olvido la impunidad que sufren las víctimas del régimen, que obviaba la situación de millones de migrantes, refugiados venezolanos en el mundo. Querría concentrarme brevemente en lo que hemos presentado más recientemente. El ataque militar desmedido contra el pueblo Pemón para forzar su desplazamiento. Esto tiene exactamente la misma lógica que existe a nivel de comunidades, de otras comunidades, de barrios en Venezuela, de cada calle en Venezuela, que tiene que ver cómo se identifican las víctimas por la inteligencia del régimen, cómo se identifica a aquellos que son disidentes, aquellos que tienen una voz que la alzan contra la dictadura, y cómo esa voz que alzan contra la dictadura de repente es inconveniente en el barrio, en el edificio, en esa calle, y cómo cada una de esas personas es forzada a migrar en función de amenazas directas contra ellos, o una ejecución extrajudicial, o la presión sobre la familia. Y esto se ha concentrado en el pueblo Pemón, que en ocasión un poco antes y después le dieron continuidad del intento de ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela. Los esfuerzos del régimen, obviamente, de desplazar al pueblo Pemón tienen objetivos claros desde el punto de vista criminal. Es fortalecer, digamos, la lógica de operativa criminal en esa zona, en esas comunidades, en esas localidades. Esa dimensión de trabajo que les permite la explotación de minería ilegal, el narcotráfico y las acciones, obviamente, de extorsión y contrabando que son comunes para el gobierno venezolano y el gobierno usurpador venezolano y sus asociados. Queda por delante definitivamente traer justicia a ese pueblo. Una justicia que tiene que ver con la identificación de la cadena de mando que participó en ese ejercicio. Los 5.000 efectivos militares y civiles que accionaron contra el pueblo Pemón, el ministro de gobierno que tuvo la acción contra el pueblo, que dio las órdenes contra el pueblo Pemón, 2 gobernadores, un mayor general, 2 generales de división, 2 generales de brigada, 4 coroneles, 2 comandantes, lo que indicaba la importancia que para Maduro tenía el apoyo a las actividades criminales esenciales que se planeaban desarrollar en esa zona. Y obviamente desplazar al pueblo Pemón de su control o su eventual control territorial. Queda por delante reparar a las víctimas del pueblo Pemón, los asesinados, que de acuerdo a los informes recogidos son por decenas, mucho más allá de los 7 reconocidos oficialmente por el régimen, las decenas de torturados, las centenas de heridos, gente que fueron a ser buscadas a los hospitales para ser o asesinados o para ser metidos presos en dimensión política. Definitivamente, esto llevó un desplazamiento de por lo menos 1.200 pemones para evitar ser masacrados, como ellos decían. Cada uno de los testigos, cada una de las heridas, cada una de las torturas que recoge el informe, tienen algo, es común para todos. No importaba sexo, no importaba edad, no importaba su condición de salud, nada. Simplemente la acción represiva por sí misma.
Definitivamente nunca van a encontrar justicia en el marco de la dictadura usurpadora. Definitivamente estamos lejos, cada vez más lejos, de tener para soluciones para que la gente pueda regresar a su comunidad. Definitivamente tenemos que seguir buscando internacionalmente la justicia para resolver estos temas. El apoyo que el informe de la alta comisionada de Naciones Unidas le ha dado a los informes presentados por la Organización de Estados Americanos del año 2016 son bienvenidos. Y no esperábamos otra cosa más que la continuidad del trabajo de su antecesor en el cargo y de los equipos técnicos que estaban llevando adelante esa tarea. Sí, creo que tiene también un efecto expansivo ese informe por sí mismo, en el sentido de que mucha gente que ideológicamente no podía entender determinadas cosas, quizás ahora esté más abierto a entender las razones de una dictadura opresora, torturadora y asesina. Muchas gracias, señor secretario general. Tamara Suku, por favor. Buenas tardes. La represión sistemática y la comisión de crímenes de lesa humanidad tienen cara hoy mundialmente luego de la muerte del capitán Rafael Acosta por torturas y quien al momento de ser presentado en los tribunales agonizaba. Hace unos meses fue asesinado bajo las mismas condiciones y en custodia del Estado el concejal Albán, del que fingieron luego un suicidio, y la misma semana que asesinaban al concejal Albán, asesinaban a Modesto Díaz, un exmilitar en el helicoide al que le negaron la atención médica oportuna. Actualmente llevamos 2 casos donde las víctimas han dejado de respirar por minutos debido a las torturas y han sido sometidos a la reanimación cardiopulmonar en el mismo lugar donde lo estaban torturando para luego seguir torturándolos. Pero también llevamos numerosos casos donde las víctimas han sido asfixiadas con bolsas plásticas y gases tóxicos que se han desvanecido en varias oportunidades en los interrogatorios. Estas personas hoy también pudieran ser víctimas asesinadas de las torturas. Al capitán Rafael Acosta y varios de los detenidos de su causa se los llevaron a un lugar boscoso en las afueras de Caracas. Lo colgaron desnudo por los brazos, atados en la espalda de un árbol con los ojos cubiertos por un cartón. La escena parece extraída de una película de horror, donde varios seres humanos estaban colgados uno atrás del otro en distintos árboles, gritando y escuchando cómo gritaban sus compañeros. Lo golpearon con palos en la cabeza, costillas, tórax, abdomen, codos, rodillas y en los pies. Le dispararon cerca del oído para aturdirlo y para que perdiera la audición. Le echaron ácido y no sabemos si fue en estos árboles o en los sótanos del Dejecín donde le aplicaron las descargas eléctricas y otras torturas. También llevamos otros casos donde también las víctimas han sido colgados de esta manera en los árboles a la intemperie, a los que han golpeado de la forma antes descrita, pero también los han cortado con bisturí en las piernas y en los brazos. Le han echado aceite y le han prendido fuego alrededor. Les han puesto electricidad en las axilas a través de alambres y han jugado con ellos a la ruleta rusa. Quiero recordar los niños, niñas y jóvenes que han sido detenidos en manifestaciones desde los 13 años en adelante, a los que han golpeado salvajemente sin importar su condición física, los han asfixiado con gases tóxicos directamente en el rostro, les han causado quemaduras, les han disparado perdigones a quemarropa, los han hecho comer excrementos, los han desnudado y han sido víctimas de actos lascivos e incluso algunos han sido violados. Hoy tenemos jóvenes que han perdido la visión, han quedado desfigurados o parapléjicos. Hemos registrado en este primer semestre 72 nuevas víctimas directas de torturas
que tienen además añadida la desaparición forzada temporal, la detención arbitraria y la violencia sexual. Algunas de estas 72 nuevas víctimas han sido torturadas con otras personas. Estos testimonios se unen a los 111 casos recopilados por CASELA en el 2018 y a los 430 denunciados entre el 2013 y el 2017. Hoy tenemos además 13 casos donde los cubanos están involucrados directamente en la ejecución de las torturas. Entre los nuevos patrones están la utilización de una cava de refrigeración para congelar a las víctimas, causándole asfixia, grandes dolores musculares y desvanecimiento. El uso de ácidos o sustancias desconocidas que inyectan a la víctima o se las suministran por las heridas sangrantes, torciéndole las extremidades hasta dislocárselas. La violencia sexual de pisarle los testículos o darle puntapié hasta hacerlos desmayar. Tratar de violarlos con un palo y luego metérselos en la boca. El confinamiento en celdas totalmente negras, amarrados y encapuchados por días y días, haciendo que coman como animales en el piso y que hagan sus necesidades encima, causándoles grandes infecciones en sus genitales. Las golpizas y puntapiés con objetos contundentes e incluso con los puños han estado presentes en el 100% de los casos, al igual que los colgamientos y los shocks eléctricos. La violencia sexual ha estado presente en el 100% de los casos de este año. Hemos registrado este primer semestre del año 27 intentos de violación, 28 casos de actos lascivos y un caso de violación. Las heridas en las muñecas y pérdida de la sensibilidad en los dedos, las cortaduras en las plantas de los pies son otro patrón. Para finalizar, la estructura represiva a la que hoy se debe adjudicar la represión sistemática en su totalidad, porque todo, la persecución, las detenciones arbitrarias, la desaparición forzada, las torturas, los secuestros, la corrupción, las ejecuciones extrajudiciales, forman parte del sistema criminal que se impone en Venezuela. Todo está ligado, todo es parte de lo mismo. Nada se ejecuta en Venezuela sin que Nicolás Maduro y su estructura criminal lo sepa y den la orden. La tortura se ha institucionalizado como un mecanismo para castigar y paralizar a través del miedo a la población e incluso ser una de las causas del gran éxodo que vive el continente. Gracias. Gracias, Tamara. El comisionado Simonovic, por favor. Buenas tardes. Primero que todo, quiero agradecer a los medios de comunicación y quiero agradecer en nombre del pueblo venezolano a todas las acciones que la inmensa mayoría de los países se han mostrado a favor de salir del régimen de Nicolás Maduro. Quiero agradecer también al señor Luis Almagro, secretario general de la OEA, por el esfuerzo que hace por reinstitucionalizar la democracia, porque los países regresen a la democracia, y en especial el esfuerzo que se ha hecho especialmente en Venezuela. Igualmente pues al señor Elliot Abrams, que han estado muy preocupados y que es una persona que está dedicada a tiempo completo a esta tarea. Sé que mucho se ha hablado de la situación venezolana, pero yo no puedo dejar de mencionarla. Mi país está sufriendo una dictadura y es una de las dictaduras que, sin temor a equivocarme, ha sido una de las peores en los últimos 100 años en Latinoamérica. Es una de las peores, una de las peores porque estábamos en una dictadura que es corrupta y asesina. Es corrupta porque se ha robado el dinero del Estado, se ha robado el dinero de un país completo. Sus dirigentes, los dirigentes de la cúpula corrupta de Nicolás Maduro, son los que tienen a la gente pasando hambre, son los que tienen a la gente sin medicinas, son los que están asesinando. Gracias a que ellos se han robado ese dinero, en Venezuela no hay electricidad, no hay agua, no hay servicios. Los servicios básicos del país que son necesarios para una nación no funcionan. Y nada de eso funciona porque la dictadura de Nicolás Maduro y su entorno criminal se han robado el dinero. Es asesina, y es asesina porque la gente
La gente decidió salir a la calle, la gente está en la calle, pero ¿cómo ha reaccionado la dictadura? Bueno, como funcionan en estos regímenes, con violencia. A la gente la persiguen, la detienen, la asesinan. Aquí hace pocos minutos me acaban de pasar una lista que solamente entre el año 2014 y el 2019 hay 269 personas asesinadas. Además de eso, tenemos que hablar de los 800 presos políticos, 600 civiles y 200 militares. Los militares la están pasando peor que los civiles, porque los militares, con el cuento de que es una traición, sufren lo que le pasó al capitán Acosta. El informe de la señora Bachelet se quedó corto. Y no solamente digo yo que se quedó corto, sino que desde hace 2 semanas aquí, ¿cuántas otras personas han sido detenidas? ¿Cuántas otras personas han sido asesinadas? Entonces yo me pregunto, ¿qué viene después del informe Bachelet? ¿Qué tiene que esperar el mundo para reaccionar ante esta situación tan compleja y difícil que hay en mi país? Cuando uno va al médico y el médico le dice a uno que tiene una enfermedad, le dice que tiene una enfermedad y le dice cuál es la cura. ¿Cuál es la cura entonces para acabar con la dictadura en Venezuela? Y si de derechos humanos hablamos, yo soy víctima de la violación de los derechos humanos en mi país. Yo estuve 15 años preso. Yo fui detenido en noviembre del año 2004. Fui encausado por la comisión de un delito en el cual yo no participé. Condenado a 30 años de prisión. Tengo 5 compañeros míos todavía presos en las cárceles de Ramo Verde. Me metieron en una cárcel donde tuve en 9 años solamente acceso a 33 días de sol. Me trasladaron esposado más de 39.000 kilómetros y me dañaron las muñecas de las manos. Tengo problemas que para el resto de mi vida voy a tener que cargar con ellos, problemas físicos. Yo soy un testigo de lo que es la tortura en Venezuela. Entonces la pregunta ahora es, ¿qué viene? ¿Qué vamos a hacer? Yo no sé si de verdad, yo le decía al señor Abrams el otro día, que mi preocupación en estos momentos es qué nos toca hacer ahora. Porque si la gente está cansada de algo, es de diagnósticos. Si la gente está cansada de algo, es de oír lo que ya saben. ¿Qué más necesita el mundo saber para poder entender que lo que sucede en mi país es algo horrible? Que mientras nosotros estamos aquí conversando, allá hay gente muriendo o está siendo detenida por escribir un Twitter. Y yo soy una prueba de eso, señores. Yo hasta hace menos de un mes estaba preso. Me costó salir de mi país y salí. A los venezolanos les digo que no hay que hundirse en el pozo de la desesperanza. Yo nunca perdí la esperanza. Este es el momento de seguir luchando. Es el momento de continuar. Y esperemos que el mundo nos apoye para que salgamos de esta dictadura. Muchas gracias, Iván. I'd like to now offer the floor to Special Representative for Venezuela, Haley Davis. I'm very pleased to be here today at the OAS with this panel and with the Secretary General. The current state of affairs, as it has been described, is not normal or acceptable for the Venezuelan people or for the people of the neighboring countries who have all had to bear the burden of the Maduro regime's brutality. We've all now seen the report of the High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet, presenting the evidence that the Venezuelan General Directorate of Military Counterintelligence, the DECIM, and the Bolivarian National Intelligence Service, the SEBIN, are abusing and torturing detainees. These reports include, as we have heard, beatings, asphyxiation, sexual abuse, cutting the soles of the feet with razor blades, electric shocks, food deprivation, death threats
to family members. In January of this year, Human Rights Watch and Foro Penal similarly reported that security forces used asphyxiation, electric shocks, food deprivation again, death threats against soldiers accused of plotting. Just this week, we learned that 10 female prisoners in Dehesim custody were taken from their prison cells and moved on Monday to an unknown location. Their whereabouts remain unknown, despite inquiries from their families, lawyers, and representatives in the National Assembly. We are all aware of the case of Capitan de Corveta Rafael Acosta Arevalo, a naval officer who died while in the custody of Maduro's thugs and their Cuban advisors. This week, the regime denied the repeated requests of Captain Acosta's family to obtain custody of his remains, and instead, the regime took the body and buried the body, presumably in an attempt to conceal the evidence of his brutal mistreatment. And this would not be the first time the Maduro regime has killed a political prisoner. We all, I think, recall the horrifying events of October 2018, when the councilman Fernando Alban was, by all indications, murdered while in regime custody. The report by the High Commissioner for Human Rights cites the killing last year, in 1 year, of 5,287 Venezuelans for what the regime called resisting authority during security operations. And from January to May of this year, another 1,569 deaths. We support the call from the High Commissioner for Human Rights to disband the FICE, the National Police Special Action Force, which her report holds responsible for a significant portion of what the report called extrajudicial executions. All this is part of a wider pattern of repression. Foro Penal has reported on more than 2,000 people arrested since January of this year for political reasons. It has reported that 700, nearly 700 political prisoners are being held. At least 38 journalists have been detained this year, according to NGOs, and hundreds of Venezuelan journalists are living in exile. 118 members of the National Assembly have suffered reprisals since 2016. As you know, many are in exile, or some have sought refuge in foreign embassies, and we should stop for a moment and thank the democracies that are protecting these democratic voices in embassies in Caracas. The arrest of the first Vice President of the National Assembly, Edgar Zambrano, and National Assembly Deputy Juan Requesens demonstrates how far the regime will go to stifle any dissent. The United States calls on the democracies of the world to join us in condemning all of these violations of human rights, and we appeal to countries that have not yet formally recognized to do so as soon as possible, as Greece did this week, and call upon them to withdraw any remaining support for the regime's de facto hold on power. As you know, as a result of the corruption, mismanagement, and repression, more than 4 million Venezuelans have had to leave their homeland. And unless there's change in Venezuela, soon enough, it will be 5 million. The burden on neighboring countries is very great and growing. And I want to state our thanks to the governments of those countries, especially Colombia, Peru, Ecuador, Brazil, and the islands that are part of the Kingdom of the Netherlands, for their generosity toward Venezuelan migrants and refugees. The United States also supports the ongoing work of the Inter-American Commission on Human Rights and the mechanisms it has established to support human rights and democracy in Venezuela. And we urge the full implementation of the recommendations issued by the Commission for the people of Venezuela. We welcome the historic announcement this week that the
Commission on Human Rights will be visiting Venezuela, the first time in over a decade. To conclude, I would just say, no dictatorship lasts forever. Yet every day the illegitimate Maduro regime persists is also another day of repression, another day of torture and suffering and humiliation for the Venezuelan people. So we must all come together and support the people of Venezuela in their quest for an immediate end to these terrible and violent human rights violations, these acts of repression, and support them in their quest for a restoration of democracy for their country. Thank you. Thank you, Special Representative Abrams. We'll take a few questions from the press. Please identify yourselves and your affiliation. NTN 24 had the first question. Thank you, muchas gracias. Quería preguntarles por las stand-up, but I think the cameras are going to be... Gustavo Alegret, de NTN 24. Gracias por esta rueda de prensa. Dos consideraciones, dos preguntas. Una, ¿qué opinión les merece las conclusiones del diálogo que se ha llevado a cabo en Barbados? Y dos, quiero pedirles una reflexión sobre esta rueda de prensa. No han confirmado nada nuevo. Tengo la sensación de que están uniendo esfuerzos para que la cuestión venezolana no decaiga. Quiero preguntarles por si tienen preocupación, porque la preocupación internacional esté decayendo con la cuestión venezolana. Muchas gracias. Obviamente no he estado en la mesa de diálogo, obviamente no he trabajado en las conclusiones que han surgido de allí, obviamente no tengo los elementos por los cuales se realiza la lógica de ese proceso negociador. Los únicos elementos que tengo son los que surgen de los antecedentes de estos casos. Es, en primer lugar, una reflexión. Durante este proceso Oslo-Barbados han habido nuevos presos políticos, han habido presos políticos torturados, han habido asesinados. Es un proceso que definitivamente no se ha detenido y parecen las dos cosas como instrumentos de la dictadura, que usa una cosa por un lado con una mano y otra cosa con la otra mano. Con una mano va amansando a la comunidad internacional, va apaciguando oposición, va metiendo gente dentro de un proceso que se transforma en permanente, y por el otro lado sigue hambreando a su pueblo, sigue asesinando a su pueblo, sigue torturando a su pueblo, sigue masacrando a su pueblo, como lo que acabamos de referir al pueblo Pemón. Hemos escrito muchos, algunos de nuestros informes refieren a anteriores instancias de diálogo. Creo que para llevar este proceso adelante, uno tendría que medir un primer elemento fundamental. Para que ese proceso tenga éxito, dependerá esencialmente de la presión que ponga los Estados Unidos sobre dos factores fundamentales que son los que oprimen al pueblo venezolano, sobre el factor cubano y sobre el factor de la lógica criminal usurpadora de Nicolás Maduro. Y esa presión definitivamente
es responsabilidad de Estados Unidos. Más que lo que se negocie sobre la mesa propiamente de negociación, si sale algo de allí va a ser por los factores externos a esa mesa de negociación, como la presión de sanciones y otras amenazas creíbles que realiza la administración de los Estados Unidos. Si se afloja esa presión, terminará exactamente igual que todos los demás procesos de diálogo que han existido, los 5 por lo menos que soy testigo desde el 2014. Eso, hay elementos muy claros al respecto, ¿no? O sea, Christopher hablaba de 15.000 cubanos en Venezuela. Algunas cifras, por lo menos de los que iban a votar, eran 22.000. Mientras esos 22.000 cubanos estén en Venezuela, o esos 15.000 cubanos estén en Venezuela, es impensable el retorno a la democracia en el país. Podrá haber un lavado de cara semi-institucional, pero no retorno a la democracia, a las garantías públicas, porque yo no conozco ningún país en el mundo, y menos en este continente, en el cual Cuba haya jugado un papel para restaurar la democracia en esos países. Nunca ocurrió y no va a ocurrir esta vez, lo siento mucho. Respecto a la presentación del informe sobre la situación de los Pemones, es lo que nos hemos referido nosotros. Yo no estaba en primera presentación del tema. Es un informe que hemos elaborado conjuntamente con el Instituto Casla. Tiene que ver con componentes nuevos que incorporan muchos elementos de limpieza étnica y de genocidio sobre un pueblo específico, un pueblo indígena que ha sido seriamente desplazado forzosamente, pero que además ha sido víctima sostenida de una campaña de exterminio y de masacre, como revelan los testigos y el propio informe. Entonces, estos son nuevos elementos que se siguen acumulando en el proceso de evidencia de violaciones sistemáticas de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad, reforzando las denuncias que se han realizado ante la Corte Penal Internacional. Pero hay un tema fundamental que tiene que ver con lo que hemos planteado hoy. Y es la justicia de los derechos humanos. La justicia de los derechos humanos depende de nuestra memoria, depende de nuestro compromiso, depende de nuestro trabajo día a día. El largo brazo y la larga memoria de la justicia de los derechos humanos se basa en que día a día trabajemos para alcanzar la justicia. En esta semana, 2 casos. Uno, la sentencia de segunda instancia en Italia respecto al Plan Cóndor, 40 años después, lo cual demuestra que siempre tenemos que seguir trabajando los temas de justicia y derechos humanos. Más allá de que el Estado no apele, como fue en el caso de Uruguay en el tema del Plan Cóndor, pero las víctimas, los familiares, abogados, organizaciones civiles, que estén ahí siempre para reclamar y para exigir. Y ese es el trabajo de la OEA, en cada uno de los casos, para cada uno de los casos. Siempre tenemos que tener vigente la memoria. Hoy también estuvimos en un acto que conmemoraba los 25 años del atentado contra la AMIA, que también sigue bañado el caso en un mar de impunidad. Y es la necesidad nuestra de recordar año a año, no porque pasó hace 25 años, no porque no tengamos ningún elemento nuevo, año a año, día a día, tenemos que estar ahí para exigir justicia, para exigir memoria, para exigir verdad, para exigir no repetición. Y día a día la OEA va a estar, en el caso venezolano, pidiendo las mismas cosas
estas mismas cosas. Se van cruelmente, estimado Gustavo, se siguen agregando casos de tortura, casos de asesinatos, casos de ejecuciones extrajudiciales. Lamentablemente, siempre, lamentablemente, en el caso venezolano, tenemos miles de migrantes más día a día, tenemos millones de personas afectadas por la crisis humanitaria día a día. Y eso es un compromiso diario de ustedes, la prensa, y de nosotros, las organizaciones internacionales, y de cada uno de los estados que tienen responsabilidad con la democracia y los derechos humanos. I just want to answer briefly and then apologize for leaving. I have a call, actually, back at the State Department with a guy named Guaido, and I don't want to miss it, but I did want to make a comment. No one is going to forget the situation in Venezuela. Look at the last month or two. The meeting in Chile about democratic transition, the OAS General Assembly. Soon there will be a large meeting in Peru about Venezuela. Then there will be the UN General Assembly. This week, Greece recognized Juan Guaido. One of the first things that Prime Minister Mitsotakis did was to think and act about Venezuela, and he will not be the last head of government to do that. So there is no possibility of that happening. On the negotiations, I would only say I hope that no one in the room knows exactly what happened, because the only possibility of the negotiations working is if there is confidentiality. The United States wants a peaceful return to democracy in Venezuela. So needless to say, we hope the negotiations will succeed. Interim President Guaido and his team are not negotiating in Barbados because they trust the regime. They are negotiating to end the regime. Thank you. Journalist in the back there. Hola. Thank you so much. Yo tengo una pregunta para el señor Simonovic. Bueno, antes que nada, gracias por estar aquí y hacer esto. Y más bien querría devolverle las preguntas que usted ha hecho. ¿Qué cree que tiene que venir después del informe Bachelet? ¿En qué más cree que puede contribuir? ¿Qué más puede hacer en la comunidad internacional para contribuir a esa cura de la que usted ha mencionado? Muchas gracias. En varias oportunidades yo he dicho que el caso venezolano es como una situación de rehén, y esto, cuando hay una situación de rehén, hay dos aspectos que se manejan. Uno de ellos es la negociación, pero también tiene que haber una amenaza creíble que si las personas no deponen su actitud, deberán salir de allí detenidos o de alguna otra forma utilizando las técnicas o los procedimientos que sean necesarios. ¿Qué creo yo que tiene que hacer? Bueno, el gobierno, el régimen de Nicolás Maduro tiene que sentir que hay una amenaza creíble, y los únicos que pueden hacer esa amenaza creíble son los gobiernos que están fuera y que hasta ahora han apoyado al presidente Juan Guaidó. Sí, buenas tardes. Sofía Pisani, de TV Venezuela. ¿Cuáles serían las próximas acciones? El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha dicho que pedirá ante la OEA la aplicación del TR. Esto para lograr lo que han calificado el cese de la usurpación. ¿Existe la posibilidad de que se aplique y de qué forma lo harían? Gracias. Gracias, Sofía. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca
Es un convenio firmado en el año 1948 mediante el cual las naciones del hemisferio se comprometen a asistirse mutuamente en caso de agresión. De ese tratado se retiró Venezuela, creo que fue en el año 2012, y la Asamblea Nacional ya aprobó en primera discusión la ley que autoriza al presidente Juan Guaidó a ratificar nuevamente el tratado. El martes que viene se va a producir la segunda discusión y la aprobación de esa ley autorizatoria. Y el paso subsiguiente es el siguiente, es lo que sigue. El TIAR funciona o tiene como órgano de dirección lo que se denomina impropiamente órgano de consulta, que está conformado por los miembros del Consejo Permanente de la OEA, pero solamente tienen derecho a votar los que representan Estados miembros del tratado. Y allí pueden considerar diferentes opciones. No se trata solamente de una agresión armada directa, se trata también de la posibilidad de agresiones que afecten la soberanía, que afecten la independencia, que afecten la buena marcha de los sistemas políticos. En consecuencia, el ámbito de aplicación del TIAR desde el punto de vista de las causas que pueden generar su entrada en acción es bastante amplio. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? La gente piensa muchas veces que la única consecuencia es la intervención militar, que existe, pero no es la única. Hay una enumeración de decisiones que puede tomar el órgano de consulta que incluyen el llamado de los jefes de misiones diplomáticas, la ruptura de relaciones diplomáticas, la ruptura de relaciones consulares, la ruptura de relaciones económicas y la ruptura de toda comunicación con un determinado país. Y se habla de comunicaciones marítimas, terrestres, aéreas, fluviales, radiofónicas y radioeléctricas, ¿sí? Todo de memoria. Pues es el lenguaje de la época, estamos hablando de 1948, pero es el aislamiento total del país. Bueno, esa gama de opciones queda abierta y la intención del gobierno del presidente Guaidó, al solicitar la autorización a la Asamblea Nacional para reingresar al TIAR, es disponer de todas estas opciones que obviamente se aplican en la medida de que los países amigos que integran el TIAR estén dispuestos a acompañarnos. Buenas tardes, Jorge Agobián de La Voz de América. Quisiera primero preguntarle al comisionado de inteligencia Simonovic. Usted recientemente fue nombrado por Juan Guaidó como comisionado de inteligencia. Mi pregunta es, ¿qué grado de investigación sobre inteligencia va a hacer usted, por ejemplo, con la DEA, sobre presuntos vínculos de narcotráfico con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro? Y la segunda pregunta que tengo es, luego de escuchar todos los testimonios y todos los informes, si existe una línea roja para el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, dadas las graves acusaciones y las denuncias que están realizando. Gracias. Como lo he declarado en otras oportunidades, hay algunas informaciones que manejo, que esas informaciones serán suministradas a las agencias de investigación o de inteligencia de este país o de otros países, porque, por ejemplo, si hay información de la guerrilla colombiana, será entregada al gobierno colombiano. Y en la medida que esas informaciones se vayan procesando, se tomarán decisiones. En principio, yo pienso que alimentarán los expedientes que ya existan y de no haber algún tipo de expediente, se aperturará un expediente. Todo esto tiene un objetivo que es, de alguna forma, socavar las bases de la dictadura, y si de alguna forma ayudan a que esta cese, esa es la idea de lo que se está haciendo, o sea, el trabajo que yo voy a hacer. Básicamente alianza con los gobiernos en el trabajo de investigación e inteligencia policial. Gracias. Cristóbal Vázquez, Caracol Radio. Quería preguntarle a Iván Simonovic sobre la ubicación de Santrich. Christopher Figuera decía ayer que estaba en un apartamento en el que se había hospedado Piedad Córdoba, ex candidata presidencial colombiana y ex senadora. ¿Sabe usted algo de la ubicación de Santrich a partir de lo que dijo Christopher Figuera y sobre la ubicación de disidentes de las FARC en Venezuela? De lo que usted acaba de mencionar el señor Santrich, simplemente sé lo que dijo el general Manuel Figueroa. No, ni siquiera lo conozco, simplemente vi la declaración de él, así que
Si él dice que eso es así, por sus razones tendrá, pues su información tendrá. No sé, no siquiera sabía que la señora Piedad Córdoba tenía una casa en el Fuerte Tiuna, en Caracas. Y lo otro que me preguntaste. No, ubicación de los FARC en general en Venezuela. Público y comunicacional. Ya personas del gobierno del presidente Duque han dicho pues que saben de la presencia de elementos del ELN y la FARC dentro de Venezuela, y esa información ya la tienen personas que son cercanas a mí, y en su momento pues se harán el trabajo que sea necesario con el gobierno del presidente Duque para confirmar o no esas informaciones. Señor, en la tercera fila. No, la tercera. Soy David Alandete del diario ABC español, que quería preguntarle al secretario general, porque usted ha hablado de que Estados Unidos es quien tiene la llave de la solución. En este momento se ha referido usted a Cuba y quería preguntarle, cómo no, por la Unión Europea y sobre todo con la nueva Comisión Europea. Dado que el señor Borrell, que es alguien que ha dicho que Estados Unidos está actuando como un cowboy en cuanto a Venezuela, es el que va a estar al cargo del puesto que en este momento ocupa Federica Mogherini, es decir, alta comisionada de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea. Quería preguntarle si a usted le inspira confianza y si cree que la trayectoria hasta ahora del señor Borrell augura una buena posición de la Comisión Europea con respecto a Venezuela. Gracias. Sería absolutamente inapropiado juzgar un trabajo a priori antes que lo empezara siquiera. Así que simplemente al comenzar su gestión, un nuevo cargo, nuevas responsabilidades, nuevos desafíos, todo el mundo tiene el 100% del crédito de la Organización de los Estados Americanos. Después está en ello conservarlo o perderlo, como cada uno en función de asumir responsabilidades institucionales, ser consecuente con la defensa de la democracia en el continente, con la protección de los derechos humanos y con la no contaminación que dictaduras como la cubana realizan en otros países en el continente. O sea que siempre esperamos, si hay dos organizaciones en el mundo a los cuales están inspiradas en los mismos principios y valores de defensa de la democracia y protección de los derechos humanos, protección individual de los derechos humanos, y que tienen mecanismos e instrumentos propios para la defensa de la democracia, son la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos. Esperemos actuar consecuentemente de la misma forma a ambas partes y tener las mismas responsabilidades y asumir los mismos compromisos para restablecimiento de la democracia en Venezuela y en Cuba. Beatriz Pascual, de la agencia EFE. Para el embajador Trujillo, quería preguntarle, el secretario general ha mencionado la importancia de Estados Unidos hacia Cuba. ¿Qué otras medidas podría tomar Estados Unidos? ¿Qué están evaluando? ¿Qué está sobre la mesa? Bueno, hemos visto solo en los últimos 6 meses las medidas que ha tomado los Estados Unidos. Hemos visto la implementación total de la ley Helms-Burton, que fue implementado por el secretario Pompeo, algo que viene pendiente hace más de casi 18 a 20 años. Hemos visto también la cancelación de cruceros y viajes turísticos a Cuba. Ha tenido un impacto económico bastante sustancial. Yo creo que tenemos que darle la oportunidad que esas medidas empiecen a tener éxito, y lo van a tener, como ha dicho el secretario Pompeo y lo ha dicho el embajador, el Special Envoy, el señor Abrams. Cuba obviamente no es parte de la solución, es parte del problema. Tenemos que reconocer que Cuba está haciendo todo lo posible para que Venezuela siga de la manera que están yendo. Está haciendo todo lo posible para ayudar en las violaciones de los derechos humanos y las violaciones, la falta de democracia que existe hoy en día en Venezuela. Solo Estados Unidos, y lo ha dicho el presidente en varias ocasiones, está dispuesto a hacer todo lo posible para que Venezuela regrese a la democracia. Hemos anunciado 2 medidas bien drásticas que no han ocurrido en varios años. Hemos visto también el cancelamiento del contrato con las grandes ligas de la pelota americana, y yo creo que son el principio y no son el final de las medidas que estamos dispuestos a hacer. Aquí, y después una pregunta más.
Buenas tardes, Alina Díez, TFP. Gracias por hacer esta reunión. Quería preguntarle especialmente al embajador Trujillo y al secretario Almagro por el tema de las sanciones de Estados Unidos. El secretario dijo recién que eran necesarias esa fuerza, la aplicación de esas sanciones para que el diálogo pudiera tener algún éxito. Me gustaría saber, ha habido voces en los últimos días que cuestionan que el endurecimiento de las sanciones puede traer hambruna a Venezuela. ¿Qué piensan al respecto y si cree Estados Unidos, en el caso de Trujillo, de que haya que endurecer aún más las sanciones en los próximos meses? Bueno, yo creo que si hemos visto las sanciones, si las sanciones van a tener una ruina a Venezuela, ¿cómo pueden ellos hablar sobre los 4 millones de personas que se han ido sobre los últimos años? ¿Cómo pueden hablar sobre la inflación que ha llegado al 1.000.000% antes de que fue implementada la primera sanción americana? Las sanciones americanas, en la mayoría, hasta recién, eran particulares. Era contra individuos que eran corruptos. En ese tiempo, millones de venezolanos se fueron a su casa, la inflación llegó a 1.000.000% y la economía se destrozó en pedacitos en Venezuela. El colapso total económico de Venezuela, hasta como lo tiene en su reporte la presidenta Bachelet, es la responsabilidad total de Nicolás Maduro. Y eso él lo tiene que hacer reconocer y es algo que él tiene que aceptar responsabilidad. Las personas que dicen las sanciones americanas han contribuido a este colapso económico, muchas de las sanciones americanas no fueron ni implementadas en su totalidad hasta finales de mayo. Tenemos que tomar en cuenta el colapso económico de Venezuela viene siendo más de 5 años, las sanciones solo llegan contundentes menos de 2 meses. Yo creo que yendo hacia adelante, como lo dijo el Special Envoy Elliot Abrams, los Estados Unidos va a seguir con el compromiso poniendo presión cuando es necesaria a individuos o a instituciones que están violando derechos humanos, que están involucrados en el narcotráfico, que están involucrados en las violaciones de derechos humanos. Es un compromiso que siempre hemos tenido no solo con Venezuela, con el mundo entero y lo hemos hecho en otros lados. Nosotros pensamos que esa presión es la razón por la cual ellos están llegando a la mesa. Ellos no llegan a la mesa sin la presión particular que están sintiendo muchos los individuos y la presión que muchos de los que están involucrados en elementos criminales están sintiendo también. Está diciendo voces críticas, dicen que esas sanciones están generando hambre a futuro. Entonces, si eso persiste, en realidad puede ser contraproducente para los intereses de sacar a Maduro del poder. Nosotros no aceptamos esa realidad. El hambre no fue generado por las sanciones. El hambre viene ocurriendo en Venezuela hace 5 años y hemos visto el éxodo de 4 millones de personas en los últimos 5 años. Eso no tiene nada que ver con las sanciones. Las sanciones, que la supermayoría de las sanciones lo que ha puesto los Estados Unidos son contra individuos particulares. Las personas que dicen eso tienen que aceptar que esos corruptos están usando la plata que se roban para darle comida al pueblo. Que no es cierto, eso lo sabemos que no es cierto. Esos corruptos se roban la plata, se enriquecen y el pueblo se muere de hambre. Y el pueblo se está muriendo de hambre por esa corrupción. Son las sanciones particulares de los Estados Unidos que hemos puesto contra la gran mayoría de los ministros y los funcionarios venezolanos son por corrupción, son por narcotráfico, no son contra el pueblo venezolano. Eso es bien difícil que alguien en buena fe diga que las sanciones particulares contra individuos ha llegado a Venezuela a la economía en la situación que sigue hoy en día. Pero como ha dicho el señor Abrams, estamos dispuestos a seguir con la presión. Los Estados Unidos pero empezamos a incrementar la presión en enero. Hemos visto el cambio político que ha existido en los últimos 5 meses. Hemos visto ahora la buena voluntad, vamos a ver si es en buena voluntad, pero por lo menos llegando al diálogo, como ha hecho el señor Maduro, los Estados Unidos va a seguir con la presión hasta que Venezuela pueda celebrar democracia y que pueda celebrar elecciones libres. Aquí en la tercera fila. ¿Ahora? Sí, buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Secretario, quería pedirle si pudiera hacer como una evaluación
desde enero para acá. En enero parecía que era inminente que Guaidó iba a poder ocupar el poder, eso es algo que no ha ocurrido. Si nos pudiera, quisiera escuchar un poco su visión de estos, 6 meses se cumplen la semana que viene. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha fallado? ¿Qué ha faltado? Usted hizo ahora énfasis en el papel de Estados Unidos. Estados Unidos ha hecho una gran énfasis en sanciones. ¿Ha habido una estrategia apropiada, correcta con las sanciones o ha faltado sincronía? ¿Hay problemas en el mensaje? ¿Qué es lo que ha fallado para que estemos en el sitio que estemos ahora? Gracias. Esto lo señalé en conferencia de prensa cuando la Asamblea General. Nosotros, entonces, ahí va de nuevo. No hay una, dije en ese momento, no hay una fórmula mágica, ni hay una bala de plata para terminar con las dictaduras en el siglo XXI. Durante el siglo XX quizás tuvimos mecanismos que se asemejaban un poco a eso, y que definitivamente podían traer soluciones de un día para el otro. Al despertarnos había cambiado la situación política. En el siglo XXI esos mecanismos han quedado de modé conforme al derecho internacional público y por lo tanto los procesos hoy son de acumulación política. Un proceso de acumulación política que permita aplicar instrumentos que nos acerquen gradualmente a la democracia en Venezuela y que un día permitan que ese proceso acumulativo se concrete en un proceso electoral. Un proceso acumulativo político de esta magnitud en 6 meses definitivamente ha avanzado muy rápidamente. Si usted lo ve donde estábamos en noviembre, diciembre del año pasado y dónde estamos ahora. Definitivamente estamos mucho más cerca de la solución de la crisis venezolana y de tener una solución para las dinámicas dictatoriales que envuelven a la usurpación de Nicolás Maduro. Nosotros tenemos por delante mantener un par de condicionantes que son fundamentales al respecto. Un proceso de deslegitimación de la dictadura venezolana, como el que se ha hecho, que ha sido muy exitoso, con el reconocimiento del presidente encargado, con resoluciones de la Organización de Estados Americanos, con la aceptación incluso de la delegación de los representantes de la misión de Guaidó en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos y por lo tanto de todos los órganos de la misma, y para representar a Venezuela en todos los órganos de la organización. Tenemos que continuar un proceso de presión sobre el régimen, que incluye lo que se ha señalado aquí, más sanciones y más amenazas creíbles sobre los elementos criminales de la dictadura. Esto tiene que ver crímenes de lesa humanidad, narcotráfico y violaciones sistemáticas de derechos humanos y otras actuaciones criminales vinculadas a la usurpación. La mayor presión que podamos poner al respecto, sanciones y amenazas creíbles, definitivamente harán una diferencia en el futuro. La dictadura venezolana nunca se ha sentado por las buenas a negociar, siempre lo ha hecho apremiados por las circunstancias. En algunos casos, en un par de casos fueron por la presión del pueblo en la calle. Fue así cuando se inicia el proceso en noviembre del 2016, fue así para el caso de la negociación en República Dominicana, fue así cuando se hizo la mediación de los cancilleres de UNASUR en el 2014. O sea, la dictadura solamente se sienta a una mesa de diálogo cuando le conviene, esto es cuando la presión para ellos es muy dura y se está sintiendo. En este caso, nosotros, como hemos señalado para otros casos,
cuando empieza un proceso de diálogo no puede reducirse, como se redujeron en los casos anteriores, la presión ni interna ni externa sobre la dictadura. Hay que aumentarla, porque los resultados van a depender de que se aumente esa presión sobre la dictadura durante el proceso de diálogo. De lo contrario, ellos siempre lo han utilizado para consolidar statu quo, para licuar la presión internacional, para licuar la presión interna y para mantener la situación de desinstitucionalización del país como lo han hecho hasta ahora. Entonces, creo que se ha avanzado mucho. Nos falta todavía mucha presión por aplicar, nos falta muchos esfuerzos por hacer, nos falta mucho de la comunidad internacional, le falta mucho todavía al sistema político venezolano. Pero el camino recorrido en estos 6 meses definitivamente es promisorio. Está en aquellos que son responsables hoy de llevar adelante la presión internacional, mantenerla, y en aquellos que son responsables de redemocratizar el sistema político venezolano internamente, de asumir la responsabilidad de no dejar al pueblo malherido en su confianza como pasó en los procesos anteriores. Eso es clave. Eso es clave. O sea, si ve un poco cómo han sido los procesos de diálogo, se han llevado siempre a alguna víctima del sistema político venezolano. O sea, si uno ve el vocero en el 2014, prácticamente dejó de ser un referente político luego de esa negociación. Si uno ve las referencias de aquellos que estuvieron en la mesa en el 2016, dejaron de ser referencias políticas en el sistema venezolano luego de esa negociación. Si ve lo de Dominicana, también dejaron de ser referencia política, importantes como Churio, por ejemplo, en el proceso político venezolano. Entonces está en el presidente Guaidó mantener su responsabilidad ante la gente, mantener su compromiso con la democracia y salir fuerte de este proceso negociador. Mira, las amenazas creíbles, o sea, si usted mira un poco, son 2 o 3 actores internacionales que la pueden aplicar y tienen que ver con presión financiera, presión económica y presión política. Los mecanismos de presión financiera y presión económica tienen que ver esencialmente con sanciones, los mecanismos de presión política tienen que ver con acciones supervinientes que pueden ser muy variadas, digamos, y que se han aplicado en otros casos en dinámicas internacionales. Bueno, muchísimas gracias. Se da por concluida la conferencia de prensa.